Estamos de regreso en esta tercera emisión de Imer Noticias. Son las 6:35 de la tarde de este martes 14 de abril. Y bueno, pues hoy el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, anunció que junto con los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Puebla y de la Ciudad de México respaldará el pacto fiscal vigente. Esto ante la intención de los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León de modificar esta circunstancia. Tenemos aquí como lo dijo el gobernador de Veracruz. Nosotros no vamos a aprovechar estos momentos en que debemos estar unidos para meter la politiquería por delante. He hablado con el gobernador de Chiapas, el gobernador de Tabasco, el gobernador de Puebla, la jefa de gobierno y todos coincidimos en que es momento de unidad, de mantener el pacto fiscal como está y actuar en torno a las políticas del gobierno federal para tener eficiencia, eficacia en contra del coronavirus. Y bueno, pues precisamente sobre este tema fiscal que ha abierto ya varios frentes. Primero, como ustedes recordarán, hubo un grupo de empresas que en el estado de Tamaulipas llamó abiertamente a no pagar impuestos. Y bueno, ahora este grupo de gobernadores que están pidiendo pues esta revisión, este cambio en el pacto fiscal. Y vamos a hablar precisamente hoy con el contador Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, buenas tardes, bienvenido a esta tercera emisión de Imer Noticias. Hola, Elia Baltasar, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre este tema que a veces no es fácil de abordar desde ninguno de los ámbitos, pero ahora, como no habíamos visto hacía mucho tiempo, el tema fiscal se convierte en una tira que están jalando por un lado, obviamente el gobierno federal y los gobiernos locales emanados de Morena, y por el otro los gobiernos de oposición, así como un grupo de empresarios. ¿Qué se está jugando en esta discusión? ¿Qué se está jugando el país particularmente en esta discusión sobre los impuestos, el pago no de impuestos, contador? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que es un tema que evidentemente en esta época se vuelve sensible, sobre todo por los temas de liquidez que suelen enfrentar una gran cantidad de compañías. Todos lo sabemos, es del dominio público, el hecho de esta situación sanitaria que tiene que ver con el COVID-19, y pues que ha originado una reducción muy sensible o el cierre en una gran cantidad de casos de diversas empresas. Y ante esa imposibilidad de seguir trabajando, pues algunos de ellos en un círculo concreto, son aproximadamente 20,000 empresarios y comercios de Tamaulipas, sí, han señalado inclusive la posibilidad de algo que han llamado en el medio como huelga de impuestos o suspensión del pago de impuestos. Creo que es un tema que se tiene que manejar sin lugar a dudas con mucho cuidado, atendiendo por un lado la necesidad que tiene cualquier empresa de mantener su plantilla laboral, de poder preservar las condiciones y fuentes de trabajo, pero a su vez también evaluar con mucho cuidado la decisión que vayan a tomar. El pago de impuestos es un tema que no es tan fácil de decir, el día de mañana ya no pago impuestos, me rebelo, y mucho menos llamarlo una huelga, como se ha considerado en algunos casos. Esto no es una relación obrero-patronal en el cual se puedan negociar las condiciones de trabajo. Claro. Hay mecanismos que prevén en las diversas leyes, nuestra propia Constitución, en caso de que alguna empresa o particular considere que se encuentra afectado por alguna decisión de autoridad, por cierre de empresas, por el tema de a lo mejor de la falta de liquidez para el pago de impuestos. Si existe una afectación particular, la propia Constitución prevé, entre otras medidas, por ejemplo, lo que es el amparo. Si un contribuyente dice, oye, alguna medida que esté implantando determinada autoridad me afecta, la ley de amparo y la Constitución política de nuestra Carta Magna establecen la posibilidad de, contra esos actos de autoridad, interponer lo que se llama un juicio de amparo indirecto. Y paralelamente a ese juicio de amparo, que no va a tardar 1 o 2 días en resolverse, sino va a tardar varios meses,
promover algo que se llama como un incidente de suspensión, Ajá. el cual mientras dure el juicio puedan no ser afectados por esa resolución de la autoridad, pero es un proceso que se tiene que seguir ante tribunales y ellos tienen que dirimir quién tiene la razón. De hecho, Es decir, de forma unilateral, dejo de pagar impuestos, va a llevar sin lugar a dudas a un tema de complicación impositiva en el futuro, puesto que van a tener que pagar ese impuesto de cualquier forma con actualización y recargos. claro, y de hecho ya recientemente, el pasado 3 de abril, se presentó ya una solicitud de amparo que ya además fue rechazada de alguna manera por un tribunal que dejó sin efectos ese recurso. Y bueno, pues la Procuraduría Fiscal ha destacado de alguna manera que esta decisión en los tribunales sienta un precedente para advertir que quizá esta vía no vaya a rendir los frutos que alguna empresa esperaría. ¿Qué lectura podemos hacerle a esta decisión? ¿Es así? ¿Se siente un precedente? ¿Los impuestos son, como advierte el procurador fiscal, una facultad del Ejecutivo? ¿Cómo debemos entender este manejo? Bueno, los impuestos es una obligación constitucional. Nuestra Carta Magna establece en su artículo 31, fracción cuarta, que todos estamos obligados al pago de impuestos. Eso no es algo que sea una facultad de alguna cámara, de algún partido, sino es una obligación que está establecida en la Constitución, y a través del Congreso de la Unión se crean las leyes para que todos tengamos la obligación de pagar impuestos. Ahora bien, si alguna de esas medidas de las que se establezcan derivados del pago de impuestos o de las medidas sanitarias afecta a algún particular, como pasó en el caso de San Luis, sí, procede lo que es el juicio de amparo. Y aquí vale la pena hacer una precisión. El juicio de amparo sigue. Ajá. Lo único que ha pasado es que la medida cautelar, que fue la suspensión del acto, sí, es lo que la autoridad combatió a través de lo que se conoce como un recurso de queja. Permítame ponerlo en un ejemplo muy muy práctico. Por favor. Una empresa que dice, oye, fíjate que tengo que cerrar mi negocio, por poner un ejemplo. Me están diciendo que cierre mi negocio y es un acto de autoridad que a lo mejor me puede afectar porque tengo que cerrar mi negocio, pero a la vez tengo que pagar salarios y además los impuestos. Entonces, interpongo el juicio de amparo. Ese juicio tarda varios meses en resolverse. Lo que hago en ese momento es que paralelamente al juicio de amparo, abro un incidente que se llama una suspensión del acto reclamado. Le digo al juez, oye juez, fíjate que si ahorita, de aquí a que me resuelves, si la autoridad tiene la razón o yo tengo la razón, pues me vas a afectar, puesto que hasta que en tanto no me des la razón, yo voy a tener que seguir pagando o salarios, o tener cerrado mi negocio, o tener que pagar impuestos. Suspéndeme ese acto de la autoridad para que no me afecte. Y en este caso a ese contribuyente de San Luis le dieron lo que se llama una suspensión de plano. Es decir, que mientras durara esa suspensión, se encontraba liberado de ciertas obligaciones. Claro. Así es. La propia ley de amparo establece algo que se llama recurso de queja. Contra esa solicitud, esa suspensión de plano que le dieron al contribuyente, la autoridad se inconformó a través del recurso de queja para decirle, oye, esa suspensión no debía proceder, y bueno, ya le dieron la razón, y esa suspensión queda sin efecto, pero el juicio sigue. El contribuyente tendrá que llegar hasta el final del plazo, hasta la audiencia constitucional, para dirimir si tiene o no la razón. Lo que hicieron fue únicamente le quitaron esa parte del incidente, pero el juicio sigue, no ha perdido su esencia. Qué bueno que nos aclara, porque a final de cuentas, de alguna manera, el discurso de la autoridad fue otro, ¿no? Un poco tratando como de desalentar o advertir que se cerraba, que esa puerta no estaba tan fácilmente abierta para recurrir a ella por parte de empresas que se inconformaban o que están llamando a esta huelga, entre comillas, de impuestos, contador. Yo creo que se debe ver dependiendo de la lectura. Yo creo que en esencia lo que menciona el comunicado tiene algo de realidad, ya que lo mismo habría pasado si el contribuyente hubiese solicitado la suspensión y se lo hubiera negado desde el inicio. Contra esa negativa que le hubieran efectuado al contribuyente, habría sido el contribuyente quien habría podido solicitar
presentar el recurso de queja, y quizás el resultado hubiera sido al revés, que en el recurso de queja le hubiesen dado la razón y estaríamos viendo la lectura al revés. Digo, son mecanismos que prevé la propia ley de amparo. Contra una resolución procede un recurso de la contraparte para tratar de revocar esa decisión que en este caso hizo el juez. Digo, el proceso sigue y no ha perdido sustancia, evidentemente. Contador, nos vamos a un corte y se queda con nosotros para seguir conversando. Nos gustaría también hablar sobre el tema del pacto fiscal y esta posición de los gobernadores de la oposición, particularmente, del PAN, que están llamando a hacer una revisión. ¿Se queda con nosotros? Sí, con todo gusto. Estamos de regreso en la tercera emisión de Imer Noticias al cierre. Cuando son las 6:49 de la tarde, estamos conversando con el contador Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, quisiéramos entrarle al tema del pacto fiscal. ¿Qué significa en términos económicos que los gobernadores de Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León estén proponiendo modificarlo y pues con francos amagos de digamos, salir del pacto fiscal? ¿Qué significaría para la federación que estos 4 estados se emanciparan del pacto fiscal? Bueno, yo creo que corresponde a una necesidad o petición que tienen evidentemente en atención a los temas prioritarios de salud que tiene los gobernadores de esas entidades, ¿no? Básicamente la idea o la intención que se tiene es que los recursos se queden en cada una de esas entidades y se puedan destinar a temas de salud que cada entidad está enfrentando de manera particular, en lugar de centralizarse en forma federal hacia las obras de infraestructura que actualmente mantiene el gobierno federal. Esto de alguna manera tiene posibilidades, viabilidad legal. Estamos hablando de el formato, por llamarlo de algún modo, en el que está construido el país, en este pacto federal que no solamente se inclina hacia el tema fiscal, sino hacia un montón de temas de colaboración entre el gobierno ejecutivo, el gobierno federal y los estados. Contador. Sí, creo que sin lugar a dudas será un tema que tendrá que ser negociado. No es un asunto que se pueda definir yo creo que en 1 o 2 reuniones. Sin lugar a dudas llevaría efectos, como bien lo menciona, en materia de colaboración de cada una de las entidades, de cómo se asignan los recursos. Hay una serie de leyes que van anexas con todos esos temas en materia de colaboración. Creo que no es un tema sencillo. Aquí el gran reto, sin lugar a dudas, para el Ejecutivo Federal será lograr sentar a la mesa de negociación a todos y buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio también en el cual, sin desviar los objetivos prioritarios que tiene el gobierno en materia de refinería, del Tren Maya, que se puedan cumplir esos objetivos, pero sin desatender los recursos en materia de salud ante todo el tema sanitario que actualmente enfrentamos. Así es, estos gobernadores uno de los argumentos que han dado es que la aportación que ellos dan no es recíproca con respecto a otros estados. ¿De qué tamaño es la aportación de estos 4 estados, contador? No lo tengo en números en este momento, pero sí he escuchado las declaraciones en el sentido de que la cantidad que aportan es desproporcional en relación a otros estados, pero bueno, eso evidentemente ya es un tema que sin lugar a dudas se definió desde el momento en el cual hicieron el pacto federal, y para modificarlo tendría que sentarse a la mesa todos ellos y poder negociarlo en forma consensuada, ¿no? Pues de alguna manera podemos decir que se trata más bien de un argumento político en este momento, porque tendría que pasar, no es un tema que se pueda resolver solo en una mesa de negociación, sino supongo que tendría que pasar por el Congreso, tendría que pasar por un proceso no solo de negociación, sino de legislativo complicado. Lo que llama aquí la atención y lo que preocupa un poco es precisamente el contexto, la coyuntura de esta pandemia y obviamente la necesidad de recursos de todos los estados, así como de la federación. Es correcto, se vuelve un tema mucho de
necesidades de efectivo, de flujo que requiere cada uno de las entidades, y sin lugar a dudas que no es un tema sencillo, y que evidentemente de modificarse sí implicaría cambios no solamente en el pacto, sino en todas las leyes que van o acuerdos que van relacionados con dicho pacto. Así es, contador Rodolfo Jerónimo Pérez, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Le agradecemos la conversación, contador, y es un tema que sin duda pues seguirá estando en la discusión política de los próximos días, contador. Sin lugar a dudas que sí, y bueno, les agradezco mucho la invitación. Y un saludo a tu auditorio de Imer Noticias. Muchísimas gracias, contador, que tenga muy buena tarde y bueno, pues estaremos aquí pendientes para después seguir conversando con usted de otros temas. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias, hasta luego.